Ok, vamos a saltar. ¿Está bien? Listo. Ok, buenas tardes. Primero que nada, buenas tardes, gracias por estar aquí. A continuación, el doctor Darío nos presentará su seminario institucional. Déjeme hablar un poco del doctor Darío. Él es ingeniero geólogo mineralogista, egresado de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde además obtuvo su grado de maestría en ciencias geológicas, enfocado en la línea de geodinámica. Adicionalmente, cuenta con una maestría eh, en educación con acentuación en tecnología por la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Y bueno, obtuvo su grado de doctor en geociencias aplicadas en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica en San Luis Potosí. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Geofísica en la Unidad Michoacán de la UNAM. eh, y bueno, el doctor Darío cuenta con el nombramiento de SNI nivel 1, en donde ha participado en diversas investigaciones en el campo de la petrología y de la geoquímica de rocas ígneas, las cuales han resultado en una producción de 6 artículos indexados como primer autor y en 12 como coautor. Adicionalmente, también pues tiene actividades en el campo, en el ámbito de la difusión, divulgación de ciencias científicas, en un proyecto en redes sociales denominado Platicando con la Ciencia. Actualmente se encuentra generando una estancia postdoctoral aquí en el instituto y pues bueno, sin más, les cedo la palabra y comencemos. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya en el último seminario de este mes, antes de irnos de receso. Pues bien, hoy les vengo a compartir un poco un trabajo paralelo a la parte de la estancia postdoctoral de Agapa que realicé en el IBUM en el 2022. Este trabajo nace a partir de una inquietud de tratar de ir conociendo un poco más acerca del campo volcánico Michoacán-Guanajuato. Pues bueno, para ir comenzando, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Pues bueno, vamos a ver una pequeña introducción muy general, el objetivo y la justificación de este trabajo, algunas características del campo volcánico Michoacán-Guanajuato, unas características petrográficas, ahorita hablo un poco más acerca de esto, y características geoquímicas, como también la propuesta de la petrogénesis de las unidades máficas e intermedias del campo. Muy bien, entonces como pequeña introducción, pues recordando un poco la provincia de la faja volcánica transmexicana, sabemos bien que es una faja volcánica que se encuentra parcialmente todavía activa, que se extiende desde el Golfo de México hasta parte del Pacífico y claramente está compuesto por una actividad volcánica inmensa, la cual se conforma por diversos campos y complejos volcánicos de diferentes edades, de que van más o menos del Plioceno, Cuaternario hasta el reciente. El área de interés de este trabajo se encuentra en la parte oeste o en la sección oeste de la faja volcánica transmexicana, claramente enfocándonos principalmente en el estado de Michoacán, parte del estado de Guanajuato, conformando claramente lo que es el campo volcánico michoacano. Entonces, ¿de dónde nace este trabajo? Bueno, ¿cuál es el objetivo principal de este trabajo? Pues es tratar de evaluar y analizar información geoquímica isotópica, solamente enfocándonos en productos volcánicos de composición máfica intermedia. Claramente esto se hizo a partir de una compilación de información previamente publicada a lo largo del campo volcánico y también nuestro objetivo se enfocó en realizar distintos modelos cuantitativos que apoyen a la comprensión o bien tratar de ir conociendo un poco más de la dinámica que se encuentra en este campo. Entonces sabemos bien que este campo volcánico ha sido estudiado por varias décadas de distintas perspectivas, desde enfoques claramente geoquímicos, geocronológicos, petrológicos, vulcanológicos, entre algunos otros. Sin embargo, la relación petrogenética de las rocas máficas e intermedias desde un panorama o englobando viendo todas las rocas que tenemos alrededor o distribuidas en este campo, pues bueno, aún faltaba en su momento, ¿no? Ya es un tema todavía de mucho debate. Muy bien, entonces, platicamos un poco acerca del campo volcánico Michoacán, Guanajuato. Más o menos se encuentra en esta distribución que tenemos por acá. Acá se encuentra la ciudad de Morelia, Pátzcuaro, también tenemos Zacapu, etcétera.
Y este campo volcánico cubre aproximadamente 40.000 kilómetros cuadrados más o menos y se compone de una amplia variedad de cuerpos volcánicos, aproximadamente cerca de 1.200 cuerpos más o menos, y van desde conos de escoria, hay mares, hay también domos. Vaya, tenemos una complejidad totalmente inmensa y muy variada. Se ha dicho o se ha contemplado que este campo volcánico es uno de los más grandes del mundo y pues claramente es sumamente llamativo el seguir estudiando este campo, principalmente porque tenemos cuerpos volcánicos sumamente recientes como llega a ser el Paricutín, ¿no? Muy bien, entonces en este trabajo, ¿qué es lo que hicimos? Compilamos cerca de 400 muestras de literatura más o menos y las fuimos dividiendo en distintos grupos, ¿vale? Primero que nada, las rocas máficas, dejando a un lado por el momento la parte geocronológica, decidimos dividirlo solamente por su composición para irlo estudiando paulatinamente desde esa perspectiva. Y las rocas máficas las dividimos a partir de su nivel de alcalinidad. Tenemos rocas alcalinas y subalcalinas, y de igual forma las rocas intermedias las subdividimos en dos, en rocas de alto magnesio y rocas de bajo magnesio, que es algo pues también interesante de anotar. Algo destacable en cuestión de la distribución espacial de estas muestras, nos damos cuenta que las rocas de alto magnesio, perdón, de bajo magnesio, se encuentran parcialmente concentradas en la parte central del campo volcánico Michoacán-Guanajuato, mientras que las de alto magnesio se encuentran distribuidas tanto en la parte sur, algunas en la parte norte. En cambio, las rocas máficas se encuentran aisladas o se encuentran en algunos puntos muy específicos, claramente las que se tienen reportadas, y se encuentran muy cerca algunas de zonas o sistemas de debilidad o de fracturamiento. Entonces, una vez que graficamos este mapa, nos dimos cuenta que era algo llamativo y dijimos, bueno, pues hay todavía algo que seguir discutiendo y bueno, pues vamos a ver qué es la influencia de por qué tenemos a lo mejor rocas de bajo magnesio en esta parte, de alto magnesio en algunas otras, ¿no? Entonces, a partir de esto, de igual forma, con los trabajos que se compilaron, desarrollamos una pequeña caracterización muy general, tomando en cuenta lo reportado por los distintos trabajos y sacamos más o menos algunos porcentajes petrográficos de la mineralogía presente en ciertos estilos de roca, los más dominantes en la zona, y en sí podemos resumir que tenemos un ensamblaje mineralógico dominante de rocas volcánicas con olivino, con plagioclasa claramente, con ambos piroxenos, pero algo llamativo es que de igual forma tenemos presencia en algunas muestras, o se ha reportado en algunas muestras bajo niveles de espinela, algunos de orblenda, entre algunas otras fases minerales. Entonces, a partir de esto, empezamos con las características geoquímicas del campo, enfocándonos en estos dos tipos, en estos cuatro grupos principales. ¿Y qué es lo que tenemos por acá? Bueno, tenemos un total de 429 muestras compiladas y tenemos composiciones dominantes que van desde basaltos hasta andesitas con algunas características o algunas muestras que se grafican en basaltos traquiandesíticos y traquibasaltos. De igual forma, en las series alcalinas que tenemos por acá, vemos que gran parte de la base de datos que se manejó en cuestión de las rocas intermedias, tenemos rocas de alto magnesio que son calcoalcalinas, en conjunto con rocas de bajo magnesio que de igual forma tienen calcoalcalinas, son series calcoalcalinas, y algunas rocas máficas subalcalinas. Después tenemos otro segmento de muestras de ambos grupos, en que van desde series calcoalcalinas de alto potasio hasta incluso algunas shoshoníticas. Entonces, siguiendo con el procesamiento de la información, calculamos los promedios de cada uno de los grupos y los graficamos en las tierras, los diagramas clásicos de tierras raras y elementos traza, normalizados a manto primitivo. ¿Y qué fue lo que llegamos a observar? Pues bueno, que las rocas máficas, los promedios de las rocas máficos, mejor dicho, se encuentran parcialmente enriquecidos en tierras ligeras con un pequeño descenso casi hacia el horizontal en tierras raras pesadas,
sin anomalías significativas de Europio. Se hicieron los cálculos de las anomalías de Europio y más o menos no se observa una anomalía tan significativa, es decir, una anomalía negativa tan pronunciada como es de aquellos valores clásicos en rocas félsicas. En el caso de las rocas intermedias en ambos grupos, tanto de alto y de bajo magnesio, observamos que de igual forma llegan a tener los promedios de estos grupos, llegan a enriquecerse en tierras raras ligeras con un empobrecimiento casi a la horizontal en tierras raras pesadas, con anomalías de europio más o menos negativas, pero no tampoco tan pronunciadas. Algo interesante o algo característico que empezamos a notar por aquí es que los valores de roca condrita más menos que tenemos en las rocas intermedias parcialmente se encuentran en valores similares de los promedios de las rocas máficas. Entonces, desde ahí ya empezamos a notar algo que posiblemente pueden estar relacionadas de alguna manera genéticamente. En el caso de los diagramas multielementos, de igual forma calculamos los promedios de cada uno de los grupos y observamos que aumentando la compatibilidad de los elementos se empieza a observar de igual forma en sus promedios una pequeña horizontalidad en ambos grupos, pero algo significativo, algo importante en estos diagramas es que tenemos algunos valores de anomalías negativas tanto en niobio y tántalo, que son algunos elementos importantes que tomar en cuenta. De igual forma, en las rocas de alto magnesio, de las rocas intermedias de alto magnesio, observamos que hay algunos valores muy bajos de bario, ¿no? Entonces, desde ahí ya empezamos a ver alguna evolución un poco más compleja en la evolución de estos tipos de roca. De igual forma, contemplamos los valores isotópicos reportados de estroncio y neodimio y de plomo y compilamos cerca de 142 muestras también de igual forma tomando ambos grupos, los cuatro grupos principales, en conjunto con los valores propuestos o reportados, mejor dicho, por Berma del 2015 para el arco de Centroamérica, algunos rifts continentales y algunos otros arcos. ¿Y qué fue lo que empezamos a notar por aquí? Algo que nos llamó la atención, y particularmente a mí me llamó la atención, fue que las rocas intermedias tenían valores o que se encontraban dentro del arreglo del manto. Yo en lo particular, yo pensaba que algunas o algún set de las rocas intermedias iba a ser un poco más abajo, tal vez no tan empobrecido en estroncio, pero algo fuera de este arreglo, pero bueno, encontramos que se encuentran en esta misma tendencia, ¿no? Algo también llamativo es que tanto las rocas de alto magnesio y bajo magnesio con algunas muestras eh, alcalinas y subalcalinas llegan a estar cercanas a composiciones o a valores de estroncio neodimio de algunos rifts continentales a partir de esta base de datos. Entonces ya desde ahí podemos ir parcialmente asociando de que, bueno, a lo mejor la dinámica de evolución se puede asociar a los rifts. Claramente sabemos que en el campo ya tenemos zonas de debilidad importantes. Entonces, desde ahí ya empezamos a notar algunas características importantes. De igual forma, por acá, en las concentraciones de plomo que tenemos por acá, pues bueno, tenemos de igual forma algunas concentraciones que tienden hacia estos rifts continentales. Siguiendo manejando la base de datos o siguiendo tratando de ir encontrando un poco más de pistas para conocer la dinámica de estas rocas, empezamos a hacer diagramas bivariados para conocer un poco hacia qué tipo de fuente puede estar asociado cada uno de estos grupos. Y lo que nos dimos cuenta es que todas las rocas intermedias, ambos grupos, tanto de alto como bajo magnesio, se encuentran o tienen concentraciones cercanas de elementos trazas a valores de corteza continental, tanto de corteza inferior como de corteza media, y algunas rocas alcalinas se asocian o llegan a tener una tendencia hacia composiciones de OIB, mientras que algunas subalcalinas pues se encuentran un poco dispersas por ahí. Tenemos algunas que están con valores fuera del arreglo de MORB OIB, pero tampoco se acercan tanto a concentraciones de la corteza continental inferior, ¿vale? De igual forma, por ejemplo, empezamos a ver, con los cuatro diagramas empezamos a ver dinámicas o tendencias parcialmente similares.
Entonces, a partir de esto, decidimos seguir con el realizando más gráficos para ir conociendo un poco más de la evolución o de la genética de estas rocas y encontramos lo siguiente. Encontramos que tanto en sí podría decir que los cuatro grupos de rocas muestran una tendencia de fusión parcial con algunas cuantas muestras con tendencias en cristalización fraccionada, tanto para las rocas intermedias como para las rocas máficas. Pero claramente aquí nos llamó mucho la atención decir, bueno, pues sabemos bien que las rocas intermedias, pues sí, a lo mejor vienen de algún proceso de fusión parcial de algún punto, sin embargo, durante su evolución tienen que tener algún tipo de cristalización fraccionada, ¿no? Entonces, para poder ir viendo realmente hacia dónde se puede ir la dirección de los procesos magmáticos principales en esta zona, decidimos realizar dos estilos de modelos cuantitativos. Estos modelos cuantitativos que les estoy mostrando aquí son modelos de fusión parcial solamente para las rocas máficas, contemplando dos estilos de fuente, contemplando eh, fuentes de lersolita, tanto de composición de espinela como de granate. ¿Qué es lo que empezamos a observar aquí? Es que esto se hizo a partir de las ecuaciones propuestas por Zhou y Zhou en el libro de Zhou del 2007, y empezamos a observar que hay tendencias en los elementos tanto de tierras raras como algunas relaciones de elementos traza, en donde tenemos niveles o grados de fusión parcial más o menos bajos que van aproximadamente entre 5%, algunos 10 más o menos, ¿vale? Y entonces a esto podemos observar que la mayoría de las rocas tienden hacia una fuente de lersolita de espinela. Sin embargo, el hecho de que aquí en las tierras raras no cumpla totalmente una tendencia de granate, pues bueno, no podemos irla descartando en su totalidad. Sin embargo, como que la fuente dominante o algo que nos están diciendo estos modelos hasta el momento es que tenemos una fuente principal de lersolita espinal, la cual se fundió a niveles más o menos bajos para poder ir generando los dos estilos de rocas máficas que tenemos en el campo. ¿Y qué es lo que pasa con las rocas intermedias? Pues bueno, en las rocas intermedias decidimos mejor dejar a un lado un poco esta cuestión de fusión parcial y tratar de ir viendo su asociación con la corteza, porque claramente en los diagramas bivariados observamos que tenemos una afectación de la corteza totalmente interesante. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos modelos de asimilación y cristalización fraccionada a partir de las ecuaciones de Paolo. ¿Y qué es lo que empezamos a observar? Pues bueno, algo sumamente interesante aquí es que, bueno, ¿cómo se hicieron estos modelos? Se tomó una fuente máfica de igual forma de la base de datos, tratamos de buscar la más primitiva, la más máfica que tuvimos en el dataset, y se hizo una asimilación con una corteza, en este caso con la muestra HOR 0712, que llega a ser representante de un componente granítico, porque previamente se ha pensado, se ha especulado que la corteza que tenemos por ahí muy seguramente llega a ser granítica. Entonces, ¿qué observamos en este caso? Tanto en elementos traza como en los isótopos, tenemos dos tendencias principales. Tenemos que las rocas de alto magnesio coinciden o caen dentro de curvas de bajo nivel de asimilación y de cristalización fraccionada, como es algo que tenemos por acá. Manejamos un R aproximadamente de estos niveles y pues realmente son niveles bajos de asimilación, pero se encuentran totalmente afectadas en esto. Y también observamos que las rocas de bajo magnesio empiezan o tienden una dirección totalmente aislada a estas curvas, lo cual, bueno, en un diagrama posterior que, bueno, no se publicó hasta este momento, pero que fue un ejercicio extra, observamos bien que esto o esto que se fue separando se asocia más a un proceso de cristalización fraccionada no tan afectado o casi que una afectación nula con una asimilación de la corteza granítica. Entonces, a partir de esto, a partir de estas primeras interpretaciones, desarrollamos un modelo esquemático sumamente básico, muy, pues, sumamente esquemático. Me disculpan ahí por el dibujo, no soy tan buen dibujante,
¿Y qué fue lo que pudimos asociar? Pues bueno, sabemos que tenemos un basamento granítico, una composición. Sabemos que hay algunas zonas con sistemas de debilidad, de falla, y tenemos una historia sumamente compleja dentro de el campo volcánico Michoacán, Guanajuato. A partir de los modelos cuantitativos, podemos saber que las rocas máficas provienen de una fusión parcial de espinela, la cual muy seguramente pudo haber tenido un ascenso rápido a través de la corteza y aprovechando sistemas de debilidad. Posiblemente en ese caso o en estas partes, las rocas de alto magnesio vienen de igual forma, podría ser a lo mejor de una fuente piroxenítica, podría ser de la misma fuente de espinela, es algo que todavía está por ahí pendiente a discutir. Durante su ascenso empiezan procesos complejos, como lo llega a ser el proceso de asimilación y fraccionación, cristalización fraccionada, y nos dan valores o nos dan rocas de intermedias de alto magnesio. Y las rocas intermedias muy seguramente de igual forma pueden venir de una fuente más o menos por el estilo, pero no dio lugar o a lo mejor no se pudo aprovechar tanto la cuestión de o no sufrió tanta contaminación cortical en comparación a las rocas intermedias de alto magnesio. Entonces, las conclusiones que podemos ir llegando hasta el momento es que los magmas máficos del campo volcánico Michoacán, Guanajuato, perdón, son generados a partir de fusiones parciales de bajo grado, más o menos de 1% a 15% de fuentes del lersolite de espinela. Los magmas, de igual forma, los magmas máficos o los componentes máficos podrían ser un resultado de un manto heterogéneo de un rápido ascenso de la astenosfera, el cual se encuentra relacionado al régimen extensional que tenemos por ahí. Y de igual forma, los magmas intermedios de alto magnesio muestran tendencias a procesos genéticos de asimilación con cristalización fraccionada de distintos rangos de asimilación entre una fuente máfica y asimilantes graníticos, mientras que las de bajo magnesio tienen un principal impacto de un proceso de cristalización fraccionada, los cuales pues, claramente hayan ocurrido a lo largo de diferentes niveles de la corteza continental. De igual forma, los magmas intermedios pudieron ser afectados por heterogeneidades del manto que nos hacen tener algunos enriquecimientos o empobrecimientos de ciertos elementos traza. Este trabajo se publicó en el 2020 en Frontiers y realmente esto fue una pequeña aproximación, como les digo, nació de una forma muy paralela al proyecto original de la estancia postdoctoral, porque a partir de la previa compilación de información que se empezó a hacer para el trabajo de de la estancia, empezamos a notar y dijimos, bueno, ¿sabes qué? Pues hay algo ahí medio destacable si empezamos a tener el panorama más amplio, más general de toda la geoquímica que se tiene en en el campo. Entonces, a partir de esto nos siguen saliendo más dudas, claramente. Entonces, el aspecto destacable del presente trabajo es la necesidad de contemplar distintos puntos de vista desde una manera tanto local como muy regional para obtener una mejor comprensión de la dinámica y el rol tectónico que controla la variabilidad de las composiciones de roca a través del campo. Y claramente, algo que todavía sigue faltando es una expansión de información geoquímica, hacer más contrastes en la información que se puede ir generando, contemplar claramente la geocronología, contemplar información de química mineral un poquito más detallada, entre combinaciones de algunos otros métodos, ¿vale? Y pues bueno, con esto doy cierre a la sesión. ¿Y actualmente qué me encuentro haciendo? Pues bueno, actualmente acá en el instituto, estos 2 años que pasaron, me encuentro trabajando con el doctor Gerardo Carrasco en la cuenca de Cerdán Oriental. Y en esta primera fase de la estancia postdoctoral, estuvimos trabajando por ahí en comprender un poco el sistema magmático de la cuenca Cerdán Oriental y justo hace unas semanas atrás ya quedó publicado el artículo. Entonces, pues si gustan por ahí darle una checada, los invitamos totalmente. En este caso, ¿qué fue lo que hicimos? Aplicamos modelos termobarométricos e información geoquímica de rocas volcánicas de Cerdán Oriental y nos dimos cuenta, se reveló, mejor dicho, la existencia de una distribución vertical transcontinental de un sistema de plomería o el plumbing system a través de Cerdán Oriental,
el cual llega a controlar el ascenso y definición de erupciones, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso también de igual forma fue uno de tantos acercamientos a esta zona volcánica. En lo que sigue de la segunda etapa de la estancia, vamos a seguir estudiando esta zona en conjunto con la combinación de algunas otras técnicas petrogenéticas y geoquímicas. Y antes de retirarme o antes de pasar a la sección de preguntas, me gustaría realizar una invitación tanto a los chicos de maestría, de doctorado, docentes, quien guste. Cuento con un proyecto de divulgación que se llama Platicando de la Tierra. Ya tengo por ahí desde el 2017 con este proyecto. Hemos ido creciendo por ahí. Y tenemos tres secciones principales en donde si gustan colaborar o si gustan participar, con todo gusto me pueden mandar un mensaje. Tenemos un pequeño podcast que se llama Geopláticas con Café. Tenemos una sección que se llama Sesiones de la Tierra y claramente tenemos nuestra página de internet donde tenemos un pequeño blog en donde totalmente están invitados si gustan escribir algo. Por aquí están las redes sociales de la página y pues muchísimas gracias por su atención. Quedo abierto a preguntas. ¿Preguntas? Si era la diapositiva, bueno, ahora yo. Sí, pero ahora el esquema antes es, Sí. entonces tienes cuatro grupos de rocas, principalmente, y para cada una haces Muy bien. pero en el marco del campo volcánico Michoacán-Guanajuato, ¿cómo explicas esos cuatro modelos de una forma espacial? O sea, ¿por qué las de alto magnesio sufrieron un proceso de asimilación, cristalización fraccionada, y las de bajo magnesio no? Sí. Estás en el mismo campo. Se puede relacionar ese esquema con el mapa de la primera Sí, claro. diapositiva, donde se distribuyen espacialmente. Justo, algo que empezamos a discutir por ahí, tanto en el trabajo como en algún, ya un poco fuera de esto, es que, por ejemplo, en el caso de las rocas máficas, sabemos, vemos que muy seguramente puede ser por un ascenso rápido, ¿sí? Entonces, espacialmente localizándolas, nos dimos cuenta que se encuentran o si no muy cercanas o totalmente en un lineamiento. ¿Sí? Entonces ahí es donde empezamos a asociar esto. En el caso de las rocas de alto magnesio, nos dimos cuenta que se encuentran en zonas un poco más densas o un poco más, que en donde no hay tanta margen no hay tanto marca de alguna debilidad o alguna zona de fracción, de fracturamiento. Entonces asociamos esta asimilación o este bajo grado de asimilación en el hecho de que, bueno, el magma a lo mejor tuvo un poco más de complicidad para poder ascender en comparación a estas que se encuentran más en los sistemas falla. Sin embargo, pues es algo que todavía falta de complementar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algo que no tomamos en cuenta aquí y que dijimos, bueno, lo vamos a ir haciendo como que paulatinamente, es, por ejemplo, ir viendo modelos que ya se hayan hecho a lo mejor aeromagnéticos o gravimétricos para ver el estilo de comportamiento de la corteza aquí abajo y empezar a asociarlo con esto que tenemos por acá, ¿verdad? Entonces, a primera, nosotros asociamos que la FC que se observa en alto magnesio es porque muy seguramente hay un espesor de corteza amplio o a lo mejor hay un tipo de corteza amplio que no me ayuda a que el magma ascienda rápido. Y ahí es donde se empieza a hacer esta evolución. Sin embargo, pues bueno, tendríamos que seguir contrastando o viendo las cosas. Pues, no sé. Ahora, sí, adelante. Bien, Sí. yo. Bueno, una cosa que tú mismo dices que no se hizo es ver cómo varía esto en función del tiempo. Yo creo que eso es muy importante. Sí. O sea, aunque todo es relativamente reciente, pero sí se puede establecer una relación temporal. Y por ejemplo, también se habla de la parte del rol tectónico. Y ahí se ven muchas estructuras, pero como que no se analizaron muy bien en cuanto a su asociación con determinado tipo de vulcanismo. Entonces, si ahí se ven muy pocas muestras mágicas, ¿no? Sí. La mayoría son intermedias de alto magnesio, bajo magnesio. Se ve
más o menos de las de bajo magnesio, una concentración en el centro, pero también en el mismo centro hay de alto magnesio. Entonces, para entender eso, tal vez se me ocurre que sería bueno hacer una sección transversal en donde se pueda ver por qué se están generando esas variaciones la interpretación que se da de que unas tienen mayor asimilación y otras menos, un poco siguiendo la pregunta de Lucia, es cómo explicar eso, porque eso tal vez esté relacionado con heterogeneidades en el sustrato, ¿no? Pero ¿qué tanto se sabe de lo que hay abajo? Eso también es algo que a lo mejor solamente con trabajos físicos pudiera Justo. intentar explorarse, ¿no? Y Pero creo que aquí la parte espacial y la parte del temporal, o sea, el análisis de esos dos parámetros sería importante para entender un poco mejor cómo ha ido cambiando ese mecanismo. totalmente. Y algo que, justo eso supimos a la primera instancia, al momento de ir escribiendo, que iba a ser algo que se podía, vaya, es un limitante que tenemos hasta el momento de este trabajo. Y dijimos, bueno, es una primera aproximación, vamos a ver qué tal pasa. Y pues bueno, en ese momento, algo que a mí me faltaba, para serles bien honesto, me faltaba compilar la información geocronológica, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo posterior, pero justo se está contemplando todas estas características para ver qué más sucede por ahí. Doctor Alex, por ahí va, mi pregunta era básicamente la misma, pero bueno, el tema es tu base de datos, tú habrás leído los artículos Sí, y se propone que hay una diferencia de edades entre diferentes estilos de más antiguos, sí, totalmente. ¿sí? Sí, sí, totalmente. La cuestión es que, como le digo, o sea, la verdad ahorita, en ese momento, o que lo voy a decir hablando de ese momento, porque ya pasaron 2, 3 años de esto, eh, pues dijimos, bueno, vamos a dejarlo ahorita a un ladito, pero obviamente sí hay variaciones cronológicas. Aparte, algo que también falta por aquí es añadir todas las rocas félsicas que existen, porque claramente en otras partes distribuidas tenemos también evidencias félsicas, ¿no? Entonces ya para complementar a lo mejor este trabajo, poder irlo aumentando, sería añadir las composiciones félsicas, ver su relación, como seguramente hay una relación, y claramente contemplar la cronología, ¿no? que se tiene, para ver también en qué fases, qué fue erupcionando primero, qué fue erupcionando después, si fue al principio en medio, al norte, al sur, hacia dónde, ¿no? Entonces, todavía estamos trabajando en esto. La verdad, lo dejé un poquito en pausa porque ya me fui viniendo para acá para poder trabajar en otras situaciones, pero está ahí la invitación, como quieras, si alguien gusta, vamos a ir trabajando todavía en esto, ¿no? Pero muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una. Sí. Eh, en el modelado FC, por ejemplo, Ujú. estás utilizando, estás modelando con una corteza granítica. Sí. Pero, por ejemplo, no, si puedes regresar a los diagramas de Pierce, este, ahí las muestras, prácticamente lo que estuve viendo es que, por ejemplo, se asocian, o al menos las de alto magnesio, Ujú. por ejemplo, se les da una relación común con la corteza inferior. Sí. Estaría bien pensar, por ejemplo, en vez de tener un origen mantélico y que haya ocurrido una asimilación de una corteza granítica o de una corteza superior, pensar en la fusión parcial de la corteza Ah, inferior, que al claro. final de cuentas, bueno, algunos modelados sugieren que la fusión parcial de la corteza inferior nos podría generar rocas evolucionadas, Claro, ¿no? total. Entonces, algo que, como les digo, complementaría, o sea, realmente fue o algo, una primera aproximación, pero podemos ir complementando los modelos. Entonces, algo que también empezamos a ver, o como un pequeño adelanto en esto, hicimos microsonda en olivinos de tarímbaro y igual de rocas andesíticas. Y empezamos a ver que sí, o sea, hay algo que me está metiendo por ahí ruido, no solamente en cuestión del nivel cortical, o sea, también hay, en el mismo olivino hay evidencia de que muy seguramente es una
una reinyección de algo, vaya, se sigue complicando más, siendo más complejo el modelo, pero pues sí, o sea, lo podemos seguir trabajando ahí en eso. Sí, totalmente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, por lo tanto, le damos gracias al doctor Darío por la presentación. Pues muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias.